a él escucha bien y te hará brillar. Ya, listo. Buenos días, hermanitos. Buenos días con cada uno de ustedes. Vamos a empezar la clase del Manual Ven Sígueme de esta semana. En este capítulo vamos a poder ver cómo es que Jesús se preparó para afrontar las tentaciones y los desafíos que tenía por parte de Satanás y cómo nosotros por medio de las escrituras podemos edificarnos para poder resistir esas tentaciones. Entonces, vamos al punto número uno, que es tener comunión con Dios me prepara para servirle. ¿De qué manera ustedes piensan que acercarse o sentirse cerca de Dios nos va a preparar para hacer lo que el Señor desea que hagamos? ¿Cómo es nuestra preparación? Gracias. Bueno, todo inicia con la fe. En la preparación está la confianza que yo tengo en el Señor para saber de que aquellas cosas que Él me ha mandado hacer son aquellas cosas que Él me capacita para hacer. A veces hay dudas, temor y todo esto, pero yo sé que la fe es el primer paso para esa preparación. Y lo comparto con amor en nombre de Jesucristo. Amén. Excelente. Entonces, y eso sí, ¿no? A partir de nuestra fe podemos comenzar con el camino de la preparación. Y recordemos que esta preparación no es solamente por una semana o por un mes, no es una preparación con tiempo definido, es una preparación con un tiempo indefinido y como dicen, ¿no? Debemos perseverar hasta el fin. Es una preparación diaria de todos los días porque todos los días vamos a afrontar ciertas circunstancias que nos van a hacer meditar las cosas. Entonces, en el segundo punto que tenemos, Jesucristo me dio el ejemplo al resistir la tentación. Como repito, muchas veces vamos a ser tentados, ¿no? El enemigo, Satanás, tiene un gran poder, aunque no lo podamos creer o imaginar. Satanás tiene un gran poder para hacernos pecar. Y todo esto va a comenzar al momento de bautizarnos. Quizás al momento de bautizarnos han pasado experiencias o circunstancias que nos han hecho pensar una vez más esta decisión. Pero en el momento en el que decidimos seguir a Jesucristo, Satanás va a procurar herirnos. ¿Por qué? Porque él sabe que tendría un seguidor menos, tendría una persona menos que hará cosas malas y será una persona más que tratará de parecerse a Jesucristo. Entonces vemos que dice, el mismo Salvador, quien vivió sin pecado, fue tentado. Jesucristo conoce las tentaciones que afrontamos y cómo ayudarnos a vencerlas. Jesucristo, al ser hijo de Dios, pudo haber tenido o recibido manifestaciones de ángeles o también pudo haber recibido el poder para hacer todo lo que Satanás le pedía. Pero no, él conoce lo que pasamos nosotros porque él vivió esas tentaciones como un hombre, ¿no? Como una persona mortal, como una persona de carne y hueso. Como nosotros pasamos nuestras tentaciones diarias. Entonces, ¿ustedes recuerdan la experiencia que narra en estos capítulos acerca de la tentación que tuvo Jesucristo? ¿Le ayudo, hermana? Sí, sí, quiero, hermanita, por favor. Bueno, él antes de ser tentado, recuerde que él se fue a orar y a ayunar, ¿sí? Y en medio de la oración, el ayuno, él necesitaba ayunar y orar para seguir su misión. En ese momento el enemigo vio que él estaba con hambre, ¿sí? Entonces hay algo que me impacta porque uno lo que le dice Satanás, una parte le dice, si tienes hambre, convierte estas piedras en pan. Y algo que me impacta que el Salvador le responde, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Ahí nos da la respuesta cuando seamos tentados por las cosas del mundo, ¿sí? Luego otra tentación fue que se tirara abajo del templo, que los ángeles lo recogían. Y él le contesta, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, y otra,
Otra cosa que le decía a Satanás era que lo adorara y le daría todas las cosas del mundo, ¿sí? Y el Señor le respondió, el Señor tu Dios adorarás y a él servirás. Entonces, cómo nosotros, Jesucristo en este momento nos da un ejemplo de cómo vencer las tentaciones. Son las mismas, pero tenemos que él maneja otras tácticas, pero el fin es el mismo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos guiarnos? ¿Cómo le responde el Salvador a este enemigo? Entonces, es una lección muy grande, la cual después de estas tentaciones, recordemos que vinieron ángeles y lo fortalecieron al Salvador. Si nosotros estamos en medio de tentaciones y estamos luchando contra nuestras debilidades y las tentaciones que nos rodean, y si hacemos oración, oraciones de fe, el Señor mandará ángeles para fortalecernos, porque no estamos solos en esta guerra. Yo testifico que el gran amor y el ejemplo que nos dio el Salvador, podemos vencer las tentaciones, pero debemos creer en Él, porque Él pasó por eso y Él sabe. Entonces Él nos puede comprender y ayudar y fortalecernos en esos momentos difíciles. Y digo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Excelente, hermanita, ¿no? Y a este punto quería llegar. ¿Cómo el Salvador puede responder con escrituras? En la parte que usted mencionó, que fue tentado que convierta las piedras en pan, él respondió con escrituras. Si no mal me equivoco, se puede relacionar con Deuteronomio. No estoy muy segura. Que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Y en la segunda tentación sobre que se caiga y los ángeles le podían recoger, eh, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, si nosotros nos esforzamos por leer las escrituras, por aprender un poquito más, vamos a poder responder con determinación a las tentaciones que podamos tener. Entonces, ¿cómo vamos a asemejarlo con el día a día de hoy, de nuestros tiempos? ¿Qué responderíamos nosotros si llegarían X personas y nos dicen, te daré el trabajo de tus sueños, pero tienes que dejar de asistir a la iglesia? ¿O vas a tener la oportunidad de estudiar fuera, pero debes dejar de leer tus escrituras? Nos van a prometer muchísimas cosas, pero con el fin de alejarnos del Evangelio. Amigo Camacho, ¿tienes la manita levantada? Sí, Reisha, justo. Mira, mira qué irónico. Justo. Y se pasaba, bueno, igual que todos nosotros los jóvenes y jovencitas pasamos. ¿Por qué? Porque en estos tiempos se nos dice trabajo, ¿no? Y te digo muy sinceramente esto porque muchas veces yo me avergüenzo también, porque no trabajo y todo. Y me pongo a pensar, ¿no? Y tú estás respondiendo que no es porque no quiera hacerlo, sino porque yo tengo principios más elevados, como pensé yo ahorita. Y estos principios elevados requieren de que nosotros adoremos los días domingos. Y justo el día domingo es donde hay más trabajo para algunos, bueno, muchos de los trabajos aquí. Entonces, es como Satanás nos quiere desviar. No lo voy a negar que muchas veces he escuchado a mi ex obispo también me dijo, cabachito hermano, pero muchas veces toca hacer sacrificios. Y sí es cierto, pero esos sacrificios no es que se hacen, pero solamente si es que estás, pues, pero muy necesitada en este caso, ¿no? Porque Dios promete bendiciente. Yo, por eso que adoro, hermana Fabiola, las testimonios que da, yo testifico con todo mi corazón de que también es así. El Dios bendice, bendice y de qué gran manera. Con decirte nada de la computadora, que esta computadora no sé qué cosa tenía antes, no prendía. Mi padre no sé qué ha hecho, que ahora mi computadora prende, está funcionando, estoy grabando el Zoom. Y es por eso que por cosas sencillas se manifiesta el poder de Dios. Y esta es una de ellas, eso es lo que no tengo por medio de duda. Y esa es Reyita. Gracias, Josecito. Y eso sí, ¿no? Quizás muchas veces no nos vamos a dar cuenta o no queremos darnos cuenta, pero el enemigo va a atacar por pequeñas cosas. Eh, Quizás tenemos la rutina de leer nuestras escrituras diarias, pero tal día nos entra la flojera, no sé, y decimos, no, dejo esto para mañana. Por esas pequeñas cosas es donde Satanás está tentando.
en posponer las cosas del Señor, ¿no? Entonces, el siguiente punto es: Jesucristo es el Mesías que había sido profetizado. Jesucristo es el Mesías profetizado. Entonces, si ustedes pudieran describir lo que Jesucristo fue, o sea, si pudieran describir a Jesucristo en esta tierra, ¿cómo le describirían ustedes? Pues yo lo que requeriría como la perfección hecha carne, ¿no? Perfección hecha carne, la verdad hecha carne. Y eso, creo que, bueno, discúlpenme, pero ahorita, hasta ahorita creo que es el que me viene a la mente y resume todo lo que él hace, ¿no? Perfección, santidad y tantas, pues sinónimos de ello también puede ser, ¿no? Eso yo. Entonces, excelente, ¿no? Es el Salvador, el Evangelio hecho carne, como dijo. En esta parte vamos a ver en qué versículo se encuentra el título de la clase en sí, que es: Hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Entonces, en esa parte donde Jesucristo dice estas palabras, él estaba como en una sinagoga, estaba en una sinagoga compartiendo con muchísimas personas. En una parte dice: aunque los judíos habían esperado varios siglos que se cumpliera la profecía de Isaías, muchos no aceptaron que Jesús fue el Mesías cuando le dijeron: y se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Si nos ponemos a pensar en esta parte que dice que muchos no lo aceptaron, es decir, Jesucristo al momento de cumplir o decir que Él era el Mesías que tanto habían hablado los profetas y que tanto los judíos estaban esperando, muchos de ellos no lo veían como un Salvador. Quizás porque esperaban que sea una persona fuerte o una persona con poder a la vista del hombre. Y en esa parte hay personas que decían: ¿acaso no es el hijo de José? El decir esta frase es porque conocían que el padre del Salvador era un carpintero y ellos esperaban que el Salvador sea una persona de poder, quizás sea un rey, y, y tuvo oposición. Y algo que lo podemos relacionar con nuestra vida cotidiana, nuestra vida diaria, es que siempre van a haber momentos o situaciones en las que nosotros podemos compartir algo y alguna que otra persona va a decir: mira, muy bonito hablas sobre el leer las escrituras, pero yo vi que él no las leía, o qué bonito hablas sobre el ser agradecidos, pero él no lo es. Entonces, debemos esforzarnos por ser un ejemplo. Y no hay mejor ejemplo que nuestros actos. Si nosotros vamos a compartir algo, debemos realizarlo. Entonces, sí. Quería terminar con una frase que está aquí en el manual, que es del presidente Franklin Benson, y dice: los hombres y las mujeres que entreguen su vida a Dios descubrirán que Él puede hacer mucho más con sus vidas que lo que ellos mismos puedan hacer. Sé, hermanos, que si nosotros ponemos nuestra alma, mente y corazón en el Evangelio de Jesucristo, si realmente vamos a ir con un corazón y un deseo sincero, vamos a ser capaces de realizar muchas cosas y vamos a ser merecedores de sus grandes bendiciones. Sé realmente que este Evangelio es verdad. Sé que tenemos un propósito aquí en la tierra y parte de ello es poder ayudar a los demás a que vengan y conozcan la verdad. Esta clase quería compartirles en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Perfecto, perfecto. Gracias, Rosita. ¿Alguien que pueda darnos una conclusión, por favor, de lo que se te habló el día de hoy? ¿Van a Fabiola, tal vez? Le ayudo a complementar, Por favor, hermanita, te lo porque máximo. todo lo dijo la hermanita Racha. Muy bien, muchas gracias, hermanita. Algo que quiero complementar es que también vemos que cuando el Señor escogió sus apóstoles, cuando Él enseñó, escogió a muchos pescadores, hombres que eran sencillos del común, hombres que tenían una labor de pescar. Y Él los escogió porque Él ve el corazón de cada uno de nosotros cuando nos llama a enseñar, a predicar su palabra a otras personas. Eran hombres sencillos, eran hombres
que no tenían educación, muchos no tenían educación, uno sí fue médico y el otro pues era de eso de los impuestos, pero el resto eran puros pescadores. Y esto nos enseña que nosotros podemos ser pescadores de hombres, ¿sí? El de enseñar el evangelio a otras personas, ¿sí? Y como decía la hermanita, es con nuestro ejemplo. El ejemplo es una luz y esa luz debe multiplicarse a otros, prender otra luz de personas que están en oscuridad. También debemos no solamente ser pescadores de hombres en esta existencia, sino al otro lado del velo. Nos hemos olvidado muchísimo del otro lado del velo. Yo insisto hasta mis últimos días de mi vida que debemos también recoger Israel al otro lado del velo. Hemos dejado eso de lado. Ojo con eso. Si no salvamos a los otros seres que están al otro lado del velo, tampoco alcanzaremos la salvación. Nosotros aquí, José Smith lo dijo muy claro, tenemos que salvar a los dos, a los que están en este plano terrenal y a los que están al otro lado del velo. Entonces, tenemos que seguir el ejemplo del Salvador. Él es un ejemplo de amor, es un ejemplo de sacrificio. Él era un ser que se sanaba las heridas, tanto físicas como espirituales. Él se relacionaba con pecadores, con personas que tenían debilidades, pero él miraba lo que tenemos que aprender nosotros a mirar, el corazón de las personas. Y él miraba, no miraba al pecador, sino miraba la capacidad que ese hombre podía cambiar en su vida. Él veía eso. Y eso es lo que tenemos que aprender nosotros a hacer como el Salvador, a conocer a nuestros hermanos que nos rodean, no juzgarlos, sino a ver cómo el Señor los ve y ayudarles y apoyarles para que se fortalezcan y también sean una luz y que sigan a la mayor luz que hay, que es Jesucristo. Testifico que Jesucristo es el Hijo de Dios. Sé que Él es un ejemplo para nosotros fortalecernos en medio de nuestras pruebas y tentaciones. Sé que Él nos ayuda, nos ama porque Él vive y Él está junto con nosotros por medio de su Espíritu. Y digo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Perfecto, hermana Fabiola, muchísimas gracias. Como siempre, dándonos tremendas ayudas, como siempre lo hace. Perfecto. ¿Algún voluntario, tal vez, o voluntaria para que podamos acabar con la última oración? Yo, hermanito, lo voy a dar. Por favor, muchísimas gracias. Bendito y amoroso Padre Celestial, en esta mañana estamos agradecidos a ti, Señor, por las bendiciones, por las enseñanzas de tus líderes, por tener un profeta, por tener tu evangelio en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que bendigas a cada uno de nuestros líderes, nuestros maestros también, de acá de Guía Divina. Te pedimos por nuestro profeta, por nuestra paz del mundo, por aquellas personas que están sufriendo hambre, Señor. Te pedimos que siempre haga la justicia divina. Bendice a tus misioneros y misioneras. Bendice a cada uno de tus hijos aquí en este mundo. Te lo pedimos, Señor, humildemente, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Perfecto. Entonces, muchísimas gracias. A Él escucha bien y te hará brillar.